Miren, la clase pasada les había comentado sobre el problema del portal y creo que algunos han tenido algunas dudas con respecto a la ecuación. Bueno, pensé que ya conocían la ecuación, pero creo que no conocían la ecuación, ¿verdad? O al menos no la identificaban. Entonces hice esta pequeña presentación para que más o menos vean el origen de la ecuación que genera el caudal máximo. Creo que ahí la pueden ver todos ya en la pantalla compartida. Sí, Bueno, miren, para poder nosotros generar las condiciones máximas, ya sea de caudal, de velocidades, de tirante o de características geométricas, depende de la variable que querramos obtener. En este caso, el problema del portal, pues ya plantea el caudal. Lo que necesitamos es despejar las características geométricas, específicamente calcular la base para poder de ahí calcular perímetro, calcular área y con área y perímetro poder calcular las demás características, tirante y todo lo demás, ¿no? Bueno, esta ecuación prácticamente viene de la ecuación de Manning. Si ustedes recuerdan, la ecuación de Manning pues tiene esta forma, puede estar en función de la velocidad o puede estar en función del caudal. Puede ser caudal 1 sobre rugosidad por radio hidráulico a la 2 tercios cuando es la velocidad. O si está en función del caudal, puede ser 1 sobre rugosidad, sobre área de la 5 tercios, por perímetro a la 2 tercios y por la pendiente de la línea de energía a la 1 medio. O lo puede expresar de esta misma forma, ¿no? Si el elemento de la pendiente lo coloco acá sobre la rugosidad. Si yo esta ecuación, que yo sé que rige en flujo uniforme el funcionamiento de cualquier canal que funcione a gravedad, pues para que se pueda maximizar aquí el caudal, necesito que cumpla con esto, que esto ya lo sabemos de cálculo diferencial, que la derivada del caudal con respecto a alguna variable de la que dependa el caudal sea igual a cero y que la segunda derivada sea menor que cero. Nosotros sabemos que pues las variables que depende la longitud, esta va a depender del tipo de canal que tengamos. Entonces, L es un parámetro que puede ser tirante, puede ser el ángulo, o sea, es una variable de la cual dependa tanto el área como el perímetro, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos en esta ecuación, de esta ecuación que está aquí, la derivada de Q con respecto a L, podemos calcular esto. Sabemos que esa variable que vayamos a calcular va a depender tanto del área como del perímetro. Entonces, si hacemos la derivada, podemos llegar a esto. Si nosotros esta derivada la igualamos a cero, podemos maximizar el valor para Q y entonces nos quedaría esto, ¿no? Esto de aquí lo podemos eliminar porque está multiplicando, pasa para acá, se elimina. Y si yo intentamos simplificar esta parte de aquí, podemos factorizar el área, podemos factorizar el perímetro y nos queda esta ecuación. Ya de esta ecuación, igualmente esto está multiplicando, lo pasamos para acá, se elimina y nos queda una ecuación simple que dice que 5 veces la diferencial del área con respecto a esa longitud, menos 2 veces el área sobre el perímetro por la derivada del perímetro con respecto a esa variable, es igual a cero. Si esto lo dividimos entre área a 2 tercios por 3 veces el perímetro a la 2 tercios, podemos igualar a esto, ¿no? Y lo que tenemos ahora es que esto igualado a cero, si pasamos este elemento negativo para acá, se hace positivo. Y si el perímetro lo pasamos para acá, nos queda la ecuación que aparece ahí en el problema, ¿no? Que 5 veces el perímetro por la diferencial de área entre esa variable de longitud característica es igual a 2 veces el área por la derivada del perímetro respecto de la derivada de la variable geométrica que vamos a utilizar. En este caso está planteando el ángulo, ¿no? ¿Por qué se plantearía en función del ángulo? Porque eh, es una variable que va a intervenir en el cálculo. Por ejemplo, una sección circular también sería entonces el tirante, ¿no? Perdón, el ángulo teta. O puede ser en función del tirante, por ejemplo, una sección geométrica rectangular o una sección trapezoidal. Uno ya puede plantear las ecuaciones en función del tipo de problema que está enfrentando, pero esa ecuación de aquí venía, ¿no? Y lo que nos dice es que tenemos que obtener la derivada
de esa ecuación de área con respecto a esa variable de longitud que elijamos, en este caso es el ángulo, por 5 veces el valor de la ecuación del perímetro, sea que la tengamos explícita o la tengamos implícita a través de la ecuación. Y 2 veces el área por la derivada de la ecuación del perímetro con respecto a esa variable de longitud. Esta de aquí viene esta ecuación, ¿no? Que les voy a mostrar ahorita más o menos el planteamiento del problema, cómo se podía abordar la solución del problema. Bueno, ya con esto de contexto, podemos pasar a ver más o menos cómo se plantea el problema. Bueno, el problema era el siguiente, era una obra de desvío tipo túnel, como la obra, si recuerdan, en el caso de la presa el Cajón, ¿no? En el caso de la presa El Cajón, las obras de desvío fueron tipo túnel. Si les voy a mostrar aquí la presentación, creo que de la que hicimos fue obra de desvío, por aquí tiene que venir. Bueno, esta es la obra de desvío de la obra de la presa del Cajón. Esta es la entrada, aquí está en la parte interna, y pues era una obra de desvío tipo portal, ¿no? Si ven aquí, esto funciona como una sección rectangular. Bueno, lo voy a hacer maximizar. Esto trabaja como una sección rectangular y esta es la parte del arco, ¿no? La parte del semicírculo. Y si vemos aquí, esta es la taguía. Esta es la taguía de la presa cuando se estuvo construyendo la presa del Cajón. Aquí vemos la cortina. Esta es la taguía aguas abajo y aquí está la descarga de de las obras de desvío, ¿no? Los dos túneles, que eran dos túneles, pero trabajando a superficie libre, no trabajando a presión. Es decir, que no trabajaban a presión porque no estaban por debajo del lecho del río. Si vieron en la diapositiva sobre obras de desvío, yo les mencioné que las obras tipo túnel o obras de desvío tipo túnel pueden trabajar tanto a presión como a gravedad, depende de la posición en la que estén. En el caso de estas, trabajarían a gravedad, y en el caso del problema que se plantea, también se plantea que trabajen a gravedad. Y si ven, pues tienen que descargar aguas abajo de la taguía, ¿no? La obra de desvío. Bueno, regresando al problema, teníamos lo siguiente, ¿no? Era una sección tipo túnel, de concreto, bien acabado, es decir, que tenía una rugosidad de 0.013 y una pendiente de 0.02%. Y entonces se mencionaba que el caudal máximo es conocido, era de 2 metros cúbicos por segundo, y se planteaba como incógnitas el ancho del túnel, el tirante de agua en el túnel y la velocidad media del agua. Y decía que se consideraba pues la ecuación de condición de máximo de la teoría del flujo de superficie libre, y que pues es esta, ¿no? La ecuación que yo les mostraba anteriormente, esta misma ecuación. Lo que tenemos es esta sección, tenemos una sección que tiene un ancho B desconocido, que tiene de altura la mitad de la base, o sea, B sobre 2, y que el radio del semicírculo es un radio de la base sobre 2. Esta es la geometría que nos plantean del túnel, no conocemos nada, pero nos dicen que funciona como tipo túnel. Si nos dicen que funciona como tipo túnel, quiere decir que el canal está funcionando por encima de esta línea, ¿no? Claramente nos están diciendo eso. ¿Por qué? Porque si funcionara por abajo, pues quiere decir que en ese caudal máximo trabajaría como una sección rectangular, no como una sección tipo túnel. Por eso este tirante pues tendría que andar en esta zona. Por aquí debería andar trabajando el tirante. Bueno, ya planteando el problema, pues ¿qué tenemos? Que hay que dividirlo en dos figuras. Siempre las secciones tipo túnel se dividen a partir, o cualquier sección compuesta se soluciona a través de dividir en diferentes figuras. En este caso, la planteo así: dividir entre una sección rectangular y una sección semicircular. Ocupamos cuantificar esta área y cuantificar esta área. Y además cuantificar este perímetro y cuantificar este perímetro que está aquí para poder plantear las ecuaciones. Nosotros sabemos que si esta es una sección circular, este ángulo que está aquí lo conoceríamos como teta, ¿no? Como el ángulo teta. Y si a este interno le llamamos alfa, que sería la diferencia, sabemos que la suma tendría que dar teta, y alfa tendría que dar los 380 grados, ¿no? Bueno, ya para hacer la generación de las ecuaciones,
lo voy a partir en dos para que lo podamos observar mejor. Así. Para que podamos ver la figura aquí, ¿no? Para poder generar las ecuaciones para el área hidráulica y el perímetro mojado, vamos a plantear, por ejemplo, el área 1, y pues básicamente lo único que tenemos es la base por la altura. Como está totalmente cubierto de agua, pues es el total del canal. Entonces nos quedaría b cuadrada sobre 2, el área planteada para la sección 1. El área para el perímetro para la sección 1 sería la base más 2 veces la altura, que sería 2 veces b sobre 2. Es decir, que sería b más 2 veces b sobre 2. Se elimina aquí el 2 y nos quedaría que es 2 veces la base del perímetro. Ya con esto tenemos el área y el perímetro planteado para esta sección. Ahora, nos falta plantear la sección de la figura 2. Para la figura 2, pues tenemos o necesitamos echar mano de algunas ecuaciones, que es el área de la mitad de un círculo. O sea, si nos queremos cuantificar este de aquí, el área de esto sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Y si queremos calcular el área de un segmento circular, que en este caso el segmento circular es este de aquí, sería 1/2 de alfa por menos el seno de alfa por r cuadrada, que sería este r, ¿no? Bueno, y que sabemos que vale m sobre 2. Bueno, tenemos otra cosa aquí, que para poder definir esta área que está aquí, necesitamos a la mitad del círculo restarle el segmento circular. Si a esta total le restamos esto, nos queda esta de aquí. Y así calcularlo. Este alfa lo planteé, es el interno, ¿no? Sería el interno de aquí a aquí, que sería la diferencia con respecto a teta. ¿Sí? El Adelante. el área del segmento del círculo no era 1/8 en vez de 1/2. No, es un medio para un segmento circular. Déjalo reviso. Porque yo tenía que era 1/8 y pensaba a ese segmento del círculo restarle lo del medio círculo. Porque el perímetro sí es un medio. O no sé si yo estoy mal. El perímetro, a ver, deja veo la ecuación, ¿no? Como la tengo yo. Pues yo la tengo planteada como un medio, ¿eh? No, necesitaría revisarla, pero la tengo aquí planteada como un medio. Ok. Pero ustedes revísenla y si la encuentran y ven que no es un medio, me dicen para revisarla. Okay, Yo la gracias. tengo planteada como un medio. Yo también la tengo como 1/8 con el ángulo de teta. Y yo Pero con el externo, ¿no? Ajá. Y con el diámetro. Yo la Ok. tengo, ajá, igual que Vicky. Bueno, este está planteado en función, lo planteé con alfa, que sería el ángulo interno aquí. No, con eso lo planteé así, es decir, que yo tendría planteado con respecto a... Lo que hice fue plantearlo con respecto a teta, y entonces como sé que teta es la diferencial de teta, en realidad planteé las ecuaciones diferenciales con respecto a alfa, no con respecto a teta. Pero como conocía, sé que teta y alfa existen una relación, pues despejé de ahí ya el valor de teta. Entonces, lo que yo planteé fue calcular el área, que sería esta área del semicírculo, menos el área del segmento circular,
y entonces obtener esta área que me queda aquí, ¿no? Esta menos esta, y me quedaría esta que está aquí, con respecto al ángulo alfa, con respecto a alfa. De hecho, la ecuación quedaría con respecto a alfa. Si ya en esta ecuación sustituyo el radio, que vale, sé que vale R sobre 2, B sobre 2, entonces haciendo el desarrollo, pues llegaría a esta ecuación. De hecho, aquí este sí es B sobre 2, quedaría B cuadrada sobre 8 por alfa menos seno de alfa, por pi por B cuadrada sobre 8. Ya sustituyendo también aquí en pi por radio al cuadrado, en la ecuación del semicírculo, lo que es B sobre 2. Y entonces queda este desarrollo que está aquí. De aquí si factorizamos B cuadrada sobre 8, quedaría pi menos alfa más seno de alfa. Y entonces quedaría esta ecuación para las áreas. Después, si planteamos la ecuación de los perímetros, la ecuación del del perímetro del medio círculo sería 2 pi por radio sobre 2, ¿no? Es decir, que sería pi por radio, que sería este perímetro de aquí, ¿no? De aquí hasta aquí. Pero si yo le resto la longitud de arco, que sería de aquí hasta este punto, pues me quedo con esta diferencia. ¿Y cómo calculo la longitud del arco a partir de alfa? Para plantear en los dos a partir de alfa, pues sería el ángulo alfa por el radio. Entonces me quedaría pi por radio y quedaría este alfa por el radio. Si ya el radio lo pongo en función de las variables, que es b sobre 2, pues entonces quedaría pi por b sobre 2 menos alfa por b sobre 2. Si factorizamos b sobre 2, quedaría b sobre 2 por pi menos alfa. Entonces tendría esta ecuación para el perímetro 2, esta ecuación para el área 2 y las dos ecuaciones que ya se plantearon previamente, ¿no? El área 1 y el perímetro 1. Si ya queremos plantear las ecuaciones totales, pues sería sumar tanto las áreas como sumar los perímetros. Entonces sería b cuadrado sobre 2 más b cuadrado sobre 8, multiplicando todo esto que está dentro del paréntesis, quedaría en función de alfa, y el perímetro total sería 2b, que sería perímetro 1, más perímetro 2, que sería b2 sobre 2, sobre pi menos alfa. Y entonces quedaría la ecuación 2 esta y la ecuación 1 esta. Estas serían las ecuaciones totales. Como están en función de alfa, pero yo sé que alfa en realidad tiene una relación con las características del área y del perímetro, planteo las derivadas en función de alfa. Entonces, bueno, esto lo puedo simplificar de aquí, porque si yo saco b cuadrada sobre 8 de esta ecuación, al multiplicar por 4 me queda b cuadrada sobre 2, que sería este elemento. Y pues lo demás ya queda multiplicando por b cuadrada sobre 8, ¿no? Entonces puedo simplificar de esta manera la ecuación del área. Igualmente con la ecuación del perímetro, si yo saco b sobre 2, al multiplicar por 4, me queda 2b. Entonces puedo dejar b sobre 2 por 4 más pi menos alfa. Y me quedaría entonces esta ecuación para área y esta ecuación para el perímetro. Entonces ya planteamos las derivadas, derivada de área con respecto al ángulo alfa y la derivada del perímetro con respecto al ángulo alfa, y con eso podemos generar ya las ecuaciones de las derivadas. Entonces lo que tenemos es u por b, básicamente, no tenemos una derivada muy sencilla, sería u por b y b más b por u, y nos quedarían estos resultados de las derivadas, ¿no? En este caso, lo único que se deriva aquí es menos 1 y la derivada del seno es el coseno. Y esta por esta, pues es 0 porque su derivada es 0, ¿no? Igual lo hacemos la derivada del perímetro con respecto a alfa y la derivada me quedaría menos b sobre 2. Entonces tenemos esta ecuación, que sería la ecuación de la derivada de a con respecto a alfa y la derivada del perímetro con respecto a alfa, y nos quedarían estos valores. Si ya sustituimos en la ecuación, tenemos esta ecuación planteada en función de alfa, no lo tenemos planteado en función de teta, sino en función de alfa. Pues sustituimos en la ecuación 3 y en la ecuación 4 y nos quedaría 2 veces el área por menos b sobre 2, igual a 5 veces el perímetro por b cuadrada sobre 8 por 1 menos 1 más coseno de alfa. Sustituimos ahora las ecuaciones 1 y 2, que son las del área total y el perímetro total, y nos queda pues, toda esta ecuación que está aquí, donde pues podemos hacer de aquí, resaltar la base al cubo, porque aquí hay, bueno, aquí falta multiplicar por algo, ¿no?
Bueno, aquí está incompleto, aquí falta un elemento, lo voy a colocar. Aquí falta menos b sobre 2. Sería este. Aquí falta b sobre 2. Negativo, ¿no? B sobre 2. Así. Entonces, haciendo todo el desarrollo, podemos llegar a que la ecuación queda solamente en función de alfa, ¿no? Haciendo todo el desarrollo de álgebra de aquí, y nos queda esto. Podemos dejar una constante, y de este lado, la única incógnita que queda es alfa. Y entonces podemos hacer un planteamiento por tanteos y calcular cuánto vale alfa. Pues, aproximadamente vale 54.96, que sería aproximadamente 55 grados. Entonces, pues el teta valdría la diferencia con respecto a este ángulo alfa y sería 325 aproximadamente en este caso, ¿no? Ya planteando el valor de teta, si conocemos teta, pues ya podemos calcular esta distancia que está de aquí a aquí. Ya podemos ¿Se puede calcular la regresar base. tantito a donde queda la ecuación en términos... ¿Cómo pasó de tener términos de base a solo tener términos de alfa? Porque la base aquí está el cubo y aquí está el cubo y se elimina. Este de aquí está multiplicando a todo esto y este de aquí está multiplicando a esto y a esto. Entonces, si yo de aquí paso a este para acá, me quedaría 80 b cúbica y este lo paso para acá, pues quedaría 16 b cúbica. Y se eliminan las b cúbicas y no me quedaría 40 sobre 16. Quedaría totalmente eliminada la base y ya solamente quedaría en función del ángulo alfa. Bueno, ya conociendo, en realidad las únicas variables que tenía posteriormente, antes era la base y alfa, y aquí se eliminaría la base, por lo tanto ya nomás quedaría alfa. Ya resolviendo, pues esto sí lo tengo que resolver por tanteos o a través de Profe, una solución pero numérica en la calculadora. ¿Sí? el ángulo teta no sería 305 grados, porque es 360 menos 55, ¿no? No. Cierto, son 360 grados, cierto. Ok. Este es 305. Sí, es cierto. Está bien. Gracias. Este sería el valor de teta y pues ya con este sería plantear la ecuación para poder calcular cuánto vale la base, cuánto vale el tirante y poder calcular cuánto vale la velocidad. Eso ya no es complicado porque lo único que tenemos que conocer es la base. Conociendo la base y calculando esta distancia de aquí a aquí, esto es un triángulo, como podemos conocer este ángulo, podemos calcular esta longitud porque conocemos la hipotenusa. Conociendo esta longitud y lo que vale la base sobre 2, pues planteamos cuánto vale el tirante. Y planteando el tirante nos metemos en la ecuación de Manning y ya podemos calcular cuánto vale la velocidad que ocupamos conocer, ¿no? Lo único que necesitaríamos es venir a esta ecuación, que sería, tenemos que el caudal es 1 sobre n por el área a la 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios por perímetro por la pendiente a la 1 medio, que es la ecuación de Manning. De aquí nosotros sabemos que n, q y s son conocidas. Entonces las pasamos todas de un lado y dejamos del otro lado las que no conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que área y perímetro están en función de alfa. Pero como ya conocemos alfa, pues va a quedar solamente en función de la base. Entonces quedará tanto en función de la base el área, como quedará en función de la base solamente el perímetro. Y si estas dos las llevamos aquí, pues entonces esta ecuación quedará con una constante, y esta en función de la base, y esta en función de la base. Por lo tanto, quedará una ecuación que tendrá pues la base como incógnita. De aquí podemos ya despejar el valor de cuánto valdría la base de esta sección tipo portal. Y ya con la base podemos calcular todo, ¿no? Ya de ahí ya podemos calcular cualquier cosa. ¿Cómo obtener este ángulo? Pues sabemos cuánto vale teta y de aquí a acá pues tiene que valer 180 grados, ¿no? La mitad de 360. Entonces si esto tiene que valer 180 y esto vale tanto,
y es igual a este, pues ya de ahí podemos despejar, ¿no? Que valiera, no sé, colocarle este valor, el valor de beta, sabemos que sería 180 menos 2 veces y 2 beta, y esto tendría que ser esa sumatoria, ¿no? Con el valor de teta. Y es más o menos la manera de plantear la solución de la sección tipo portal. Nomás habría que revisar si planteándolo con respecto al ángulo externo podría ser diferente. No revisé estas ecuaciones para poderlo plantear de manera diferente. No sé si alguien más lo planteó y nos lo quiera mostrar. Nomás sería que Rey, lo compartiera la pantalla. ¿Sí? yo lo planteé de otra forma, nada más que, bueno, es que no le he tomado fotos, está en mi libreta, nada más con las ecuaciones que decían mis compañeros. Lo de respecto a teta, nada más que ya dudé porque no resté nada, pues. Nada más tomé la ecuación del área del círculo y la dividí entre dos porque pues es medio círculo. Pero no, Ajá. pero la otra se supone que ya contempla, a fin de cuentas, la parte que no se está mojando, ¿no? O trabaja a tubo, o sería como que si trabajara a tubo lleno, que la está Si, contemplando toda. si yo asumo todo el área, por ejemplo, en la ecuación asumo todo el área, asumo que está trabajando llena, porque le Ujú. estoy dando todo el área. Pero en realidad no está trabajando a tubo lleno porque nos mencionan que va a trabajar como sección tipo portal, pero no a Pero tubo lleno. Ajá, pero en los ejercicios que hicimos en el salón ¿Sí? no trabajaba lleno tampoco. Y sí utilizábamos, o sea, no restábamos nada, pues. Es lo que me causa un poquito de ruido. Que no restábamos Yo, ni en el perímetro ni en el área. es que podríamos usar la ecuación de un octavo, que es el perímetro, es el área que está Ujú. tomando toda esa sección con teta. Entonces a esa le restamos medio círculo, ya queda nada más la sección de arriba. O sea, la divides entre dos. No, no divides entre dos, réstale la mitad de un círculo, o sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y eso entre dos. Creo que lo que menciona Luis es aplicar la de un octavo y considerar todo el círculo, ¿no? Ujú. Y Sí, después restarle, dices, medio círculo. ajá, quitarle medio círculo y ya queda la de arriba. Ok, cierto. Sí, también se puede plantear así. Pero como la planteé, llegué al mismo ángulo de teta, 305 grados. Ah, pues mándenme lo que hayan hecho, me lo suben ahí y para poderlo revisar. Y ya hay muchas formas de plantearlo, ¿eh? No hay un solo camino para plantearlo, hay bastantes formas de plantearlo. ¿Y cuánto quedaba la base finalmente? Ah, ya no lo calculé, nomás llegué hasta plantear la ecuación para calcular la base, pero no lo calculé. Oh. No sé, creo que no lo calculé. Teta, centímetro. No. Bueno, pues ya nada más de ahí sería un despeje y ya. ¿Cuánto les dio el valor de la base? Si alguien lo calculó. Pues a mí con los datos que tengo me dio 1.19 aproximadamente. 1.19. No, lo único que resolví fue el. No, pero no, ese no lo planteé. Pero mándemelo y ya con eso lo reviso y veo cuánto en realidad les da los resultados. Ujú. Ok, gracias. Bueno, lo otro es, ¿alguien resolvió el problema que estaba ahí del análisis o alguien que haya resuelto el problema y que nos quiera mostrar cómo planteó la solución del problema del cálculo del volumen útil y definir los estados del embalse? Sí, yo lo hice, pero tengo duda. Alguien que nos lo quiere explicar, no importa que tenga duda, nomás nos comparte la pantalla para poder estar explicando el problema Si y quieren, yo nos lo diga puedo cómo lo compartir. planteó. Dejo de compartir para que ustedes puedan compartir. Ya está, ya cualquiera que quiera mostrarnos nos va explicando el problema y puede compartir la pantalla. Yo le doy en compartir, pero no, creo que no se comparte. Ah,
Creo que ya. Ya aparece. Ok. Profe, si nos salen valores negativos, ¿los dejamos como ceros o dejamos los negativos? Porque obviamente No, pues no hay que dejarlos tenemos... como ceros porque lo menos que puede llegar a la presa es a tener cero volumen, ¿no? Sí, ok, gracias. Bueno, yo lo que hice fue primero sacar el pico 1, que fue, primero empieza descendiendo y luego ascendiendo y luego vuelve a descender. Entonces, aquí tenemos 57, luego va 61 y luego 57, por lo tanto, este sería el pico 1. Después vuelve a descender y mi pico 2 sería el 59.86. Y así aplicamos lo mismo para el pico 3. Después para creo que se llama pico secuente, Sí. sería el valor menor que hay entre pico y pico. En este caso, entre el pico 1 y pico 2, el valor menor sería el 8.97 o 96.9. Y el pico secuente 2 entre el P2 y el P3 sería menos 1.35.2. Después, para sacar los volúmenes útiles vamos a tener 2, porque pues ya aquí en el P3 ya no tenemos un T2. Entonces tenemos 2 volúmenes útiles y estos los calculé restando P1 menos T1. Igual para el volumen 2 es lo mismo. P2 menos Perdón que T2. interrumpa, nomás que me surgió una duda. Sí. Para el último punto, el P3, al mero al último dice menos 47 y luego menos 25. Entonces ahí hubo un cambio de pendiente hacia arriba, ¿no? Ahí Entonces ahí se ya puede sería tomar otro ese T. como T3, exacto. Ah, ok. Ok. Si quieres, nomás pon ahí el cálculo del volumen útil 3, que sería P3 menos T3 y que sería el 12 menos 47, menos 47. Profe, pero ese no sería, ¿o sí? Sí, Sería... es un mínimo, Ah, ok. Sí, sí, sí. porque después empieza a subir o hay un Eh, cambio de pendiente ahí. Oh, ya. Ok, gracias. Si el siguiente fuera menos 50, no sabríamos si es un mínimo, entonces no lo podríamos tomar. Pero como si hay un valor que está mayor, por eso lo asumimos como un punto T3. Ok. Bueno, en este caso, pues tenemos 3 volúmenes útiles, pero vamos a tomar el mayor, el cual sería el volumen útil 2, que es 61.208. Y ese ya lo tomamos como estado inicial. Entonces, en este caso, pues ya para los volúmenes fui pasando el estado inicial más las entradas al vaso. Y así lo barrí hasta el último dato. Y ya para sacar las reales, pues en este caso sabemos que la capacidad es de 61.208. Entonces los 81.33 exceden. Entonces para calcular el derrame, le resté el volumen real menos el volumen calculado y ya me dio los 20.123. En el segundo caso, lo que hice fue restar el 102.598 menos el 61.208 menos el 20.
Y para el tercero también apliqué la misma fórmula. Y así para el 4. Y también para el quinto, aunque aquí creo que lo pasé manual. Y ya en este caso, pues tenemos 61.208, pero tenemos que el siguiente entrada al vaso es negativa. Entonces lo que hice fue el 61.208 menos el menos 4.042. Bueno, aunque también da si hacemos esto, de restarle el 118 menos todo lo anterior. ¿Me puedes decir cuánto te dio a partir del el 3? Creo que te dio 11.207, ¿verdad? Ajá. El Si 4, quieres, el 4. hazlo más grande, un zoom, Karen, para empezar a ver. Ustedes me dicen así. ¿Así ya se alcanza a ver? No. O sea, que le hagas un para que se vean más grandes los números. Ajá. Por Ahí, exacto. Ok. Ahí así. Creo que ahí sí se ve Ahí ya bien. se ve. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos todos iguales. Sí. sí, Ok. Sí, también. Ok, entonces ya para el siguiente, pues ya no, como es menor que 61, entonces su estado ya no es llena. Entonces se hace el cálculo, pues bueno, calculamos, yo lo que hice fue esto, al 118 restarle todo lo anterior y ya me daba los 57. Ya en este caso, la que sigue sería los 57 más la entrada de volumen al vaso, pero como en este caso es negativa, pues se resta. Y así es hasta las siguientes columnas, es decirle sumando las entradas al vaso. Netas. Y ya después, pues todo sigue normal hasta que nos encontramos con un número negativo. En este caso lo puse manual porque al ponerle 5.84 menos 7.501 me daba negativo, pero pues no podemos extraer más agua. O sea, si la presa está vacía, pues no podemos extraer agua, por lo tanto la dejé en cero y ya pues Exacto. me daba que era vacía. Y ya bueno, nos quedamos en cero y ya para sacar el siguiente valor, pues sería el cero más la entrada al vaso. Entonces nos daba 6.79. Entonces así lo hice en los siguientes valores, irle sumando las entradas al vaso hasta que nos volvemos a topar con un número negativo, ya que al 4.35 si le restamos 5 pues nos va a dar un número negativo, por lo tanto lo colocamos como 0 y nuestra presa va a estar vacía. Y aquí pasa lo mismo porque tenemos puros números negativos. Entonces, todos estos meses la presa está vacía hasta que en el último mes tenemos una entrada de 22.46 y así es como termina. Y ya para realizar mi resumen, pues tenemos que presa vacía, tenemos que son 6 meses y presa llena tenemos que son 5 meses y ya el volumen derramado pues sería la suma de los derrames y Muy fue bien, lo que Karen. hice. ¿Puedes hacer un gráfico donde coloques en el eje de las X las fechas y en el eje de las Y el volumen real en la presa, por Okay. favor? Pero está muy bien, ¿eh? El proceso está bien y está totalmente bien. Un gráfico de líneas. Sí, un gráfico de líneas.
Nada más que era al revés. Ahí en editar es X y allá en los que pusiste, en los que colocaste la fecha, eran los volúmenes. Ahí. Y ya no modificar eso. Sí. ¿Eran los volúmenes reales? Sí, los volúmenes reales. Profe, en la parte de volúmenes reales dejamos el 61.208 como máximo, ¿verdad? Exacto, sí, porque ahí es lo máximo que va a tener el volumen útil. Ahí estaría el NAMO. Ok, gracias. Ahí está bien. Muchas gracias, Karen. Ah, Bueno, ya nomás pone el eje de las X. que no sé dónde lo mandó. A ver. Quedó arriba de tus tablas, ahí está. Bueno, este gráfico que construyó Karen, si ven, es el comportamiento del vaso. Ahí tienen en 61 marcado el volumen, el nivel del volumen útil, que sería el máximo que podría llegar ahí el embalse, y el volumen mínimo cuando llegó a los ceros, ¿no? Pueden ver cómo es el comportamiento. Por eso los embalses ocupan una política de operación, porque estos puntos tan bajos van a generar déficit, sobre todo la parte de junio del 2016 a junio del 2017 sería un año con mucho déficit, porque hay mucho más demanda de lo que puede entrar, de lo que está entrando por el río. Y eso podría poner en un problema de seguridad hidrológica a la presa. Las presas generalmente tienen seguridad de diferentes tipos. Puede ser la principal o que más se enfoca el estudio es la seguridad hidrológica, que depende de los hidrogramas que están entrando a la presa, ¿no? La mayoría de las presas, su falla depende del tipo de material, pero si son de materiales sueltos, por ejemplo de tierra o con pedraplén, con corazón de arcilla, fallan por sobrevertido. Es decir, que el agua pase por encima de la corona, ¿no? Las que fallan por problemas de asentamiento del cimiento son las de concreto. Esas presentan ese tipo de fallo, ¿no? Pero específicamente las presas de concreto tienen el problema de que si en algún momento la condición llega a una presa vacía, tienen problemas de estabilidad, ¿no? Por eso no se puede permitir eso. Aunque sí las presas, además del vertedor, porque no sé si se habrán preguntado, pero dirán, ¿qué pasa cuando el agua está por debajo del vertedor? ¿No puede salir agua de la presa? Pues sí, tiene una obra de seguridad que se llama obra de desfogue. Esa obra de desfogue permite sacar volúmenes cuando la presa está por debajo del nivel del vertedor, para que tú puedas tener un control, porque imaginen ustedes si llega una crecida muy grande el día de hoy, porque llovió mucho en la cuenca y quedó llena la presa, y otro día les anuncia el servicio meteorológico que va a llegar otra tormenta de la misma magnitud, tienen que tener un resguardo. Entonces lo que hacen es abren la obra de desfogue, sacan un cierto volumen y permiten hacer una gestión de las avenidas, ¿no? Por eso tienen diversas protecciones de las presas. Pero aquí en este caso lo que interesaría sería acabar con este déficit que está aquí, en la parte de junio de 2016 en adelante. Profe, y para ese tipo de problemas donde se va a quedar vacía la presa, ¿no se puede agregar un tipo retorno en donde cuando los meses que esté excediendo el agua, que llegue mucha agua, parte de esa agua retorne, pues parte no, porque pues debe de ir al cauce, ¿no? Pero parte se retorne y esté como si fuera un ciclo, ¿no? En el que está regresando, para Ya. que cuando pase esto, al menos disminuya, pues no haya tantos meses en los que no exista, bueno, en los que esté vacía la presa.
o si Exacto, es sí, no, posible que no. no se hace los retornos de caudal a partir de los derrames. La verdad es que no se hace un retorno de caudales a partir de los derrames. Lo que se hace es una gestión del volumen de escurrimiento, ¿no? Saber cómo va la gestión y en qué porcentaje se encuentra llenado la presa, si está al 90, si está al 80, y con base a eso se hacen las entregas de volúmenes demandados. Posiblemente haya años en que no se entregue el 100, sino se entregue el 80, de acuerdo al tipo de condiciones climatológicas que hay en el año. Es más lo que se hace, ¿no? Una gestión más que hacer otro tipo porque los retornos resulta complicado porque, por ejemplo, una presa de materiales sueltos tiene el vertedor en los taludes. ¿En qué talud? De derecho o izquierdo depende de las condiciones geomorfológicas y de el que tenga mayor resistencia. El que tenga mayor resistencia de los estribos donde va a estar colocado el dique de la presa es donde se coloca el vertedor. Si es uno de concreto, pues el vertedor puede estar sobre la misma corona de la presa. Pero es bastante complejo hacer una obra para hacer los retornos. Sería bastante costoso poder hacer los retornos porque ocuparías prácticamente regresarla a través de presión porque estás en contra de la pendiente del terreno. Entonces sería bastante, o sería bastante complejo hacerlo, pero no se tiene eso, más lo que se tiene es hacer una gestión de la hidrológica de los escurrimientos. Bueno, otra cosa, ¿alguien le quedaron dudas sobre el problema? ¿O a todos les quedó así de claro la solución o planteamiento del problema? ¿Alguien que tenga alguna duda, que me diga en qué parte le quedan dudas para resolverlas? Profe, yo solo tuve un error porque dejé los varos en Ah, negativo. cierto, vi que dejaste los valores negativos, ¿no, Sí, Brenda? sí, pero Exacto. ya lo corregí. Ok, sí, no se pueden dejar valores negativos, nomás se deja el valor cero. Sí. Ok. ¿Alguien Yo más? tenía la misma duda que Brenda, pero Sí, hice otra columna dejándolos en cero porque se me hacía más lógico que quedaran en cero y se lo ok. envié así, Está con bien. las columnas. Así lo dejo, se lo reenvío. No, así déjalo, yo lo reviso y así me sirve para saber qué dudas son las que tienen, ¿no? Ok. ¿Alguien más que haya tenido otras dudas? Bueno, si quedó tan claro, yo de todos modos le voy a mostrar una solución que yo planteé porque vi cómo lo hizo Karen, a veces no queda tan claro, pero yo le voy a decir más o menos cómo planteé la solución, ¿no? De manera que sea, si no es tan evidente que a alguien no le quede tan claro, cómo podría auxiliarse para poderlo ir resolviendo como por partes, ¿no? Miren, yo si ven, hice lo mismo que Karen, lo único que hice diferente fue, en vez de ir haciendo cálculo con el acumulado, fui utilizando una columna auxiliar. ¿Ya está compartida la pantalla? ¿La pueden ver todos? Sí, Ok. Miren, por ejemplo, en el primero, ¿no? Como mencionaba Karen, tiene 61 de volumen útil. A partir de los picos y las entradas, seleccionas el máximo. Ese es tu volumen útil. Lo planteas y dices, bueno, para el siguiente, ¿cómo me quedaría? Pues el siguiente sería 81 más 20, 61 más 20 sería 81. Como no puede haber 81, tiene que haber derrame, que sería la diferencia del volumen total menos el volumen que en realidad puede estar en la presa al Namo, que sería 61. Entonces se derramaron 20. Para el siguiente, de la sumatoria que yo llevaba, aquí era 102, pero yo sé que en realidad este estado ya no es 102, sino que son esos 102 menos lo que se derramó. En realidad aquí iría en 82 la presa, lo que entró a la presa, 82. Pero yo sé que no pueden entrar 82, sino que nada más caben 61, por lo tanto el derrame sería estos 82 menos los 61 y sigue lleno. Para el siguiente, trabajando con la columna auxiliar, yo sé que no pueden ser 113, sino que serían 72 menos lo que derramó. Y este 66 menos lo que derramó. Y voy calculando aquí la diferencia, ¿no? Hasta que llego a este, que sería 122 menos los derrames anteriores. Y llego aquí a esta columna, ¿no? Le resto a este 64
4 menos 61 y quedarían 3.657. Y tal cual lo encontró esta Karen, pues tendría que si yo a este 118 le resto todos los derrames, en realidad la presa no llegaron 118, sino que llegaron 57. Como 57 está por debajo del volumen útil, pues prácticamente puede almacenar los 57 la presa. Y aquí lo que hago a partir de este punto, pues es ir retomando los valores netos. Ya no me fijo en esta columna, ya esta la olvido totalmente. Ahora me fijo en los netos. Y entonces los netos, pues los voy restando, y lo voy restando, lo voy restando. En algunos son positivos, pero no cambia la condición hasta que llega a este valor, ¿no? Que llega aquí a un valor negativo. Cuando 5.8 menos 7 llega a menos 1.6. Pero yo sé que ese 1.6 pues no puede ser, sino que tiene que ser 0 la condición del vaso, o sea, un volumen 0, que queda vacío el vaso, y entonces, pues todo lo que entre neto en el siguiente mes, pues será totalmente el volumen manejable por el embalse. Y entonces 6.71, me sigo con los netos, sigo manejando los netos, los sigo acumulando, aquí empieza a descender, hasta que llega a 4.358. En el siguiente, como le resto menos 5, pues queda negativo. Y entonces queda vacío el vaso, porque al quedar en 0. Todos los demás son negativos, por lo tanto va a quedar en 0, hasta que llega el último mes, y como lo mencionaba Karen, pues se le suman los 22, y queda en esa condición el vaso. Y pues sería este el funcionamiento o el estado del vaso. Y es más o menos como se tiene el cálculo de los embalses. Bueno, si más o menos se pueden hacerlo, si les queda claro como lo hizo Karen, que es ir trabajando directamente con los volúmenes reales, ir trabajando con los derrames o irse auxiliando a partir de columnas de tablas. Ustedes lo pueden hacer como más sencillo se les preste la solución del problema. Si esto les queda más o menos claro, entonces les voy a pedir que vayan a la plataforma. Si pueden abrir la plataforma. Y en la plataforma van a tener... déjenme ver el tablero. En obras hidráulicas. En dejen nada más activo la actividad porque es la actividad 4, pero todavía no aparece activa. Para que puedan plantear la solución de ese problema, ¿no? Tiene más años y pues está un poco más... Profe, ¿va a volver a activar la 2? A ver, espérenme. Dejen... Activo primero esta. Mostrar. Ahí está ya la actividad 4, ¿no? Para que descarguen el Excel que está ahí. En lo que dice actividad 4. Sí, voy a activar la actividad 2 para que ahorita en la tarde suban ustedes las soluciones que plantearon y ya yo pueda revisar. Ahorita por la tarde se los abro para que ahí suban fotos o de las soluciones de los problemas y ya ustedes me dicen a lo que hayan llegado, ¿no? Profe, no Bueno, si quisiera descargan este dejar problema... un poquito- Perdón. Sí, dígame. Es que como yo sí me había atorado, pues no creo que nos pueda dar un poquito más chance y la actividad 2 entregarla mañana. Sí, también se las pongo y la entregan mañana, no hay problema. Gracias. Miren, el problema que tienen planteado ahí es un problema ya tiene desde el 90 hasta el 2004 de registros de un río, del río Cupatizio. Tiene 14 años, ¿no? Y entonces se les pide encontrar el volumen útil, encontrar los estados del vaso y ver cuál es el número de meses en que la presa queda vacía, cuál es queda llena, cuál es el año más crítico para la presa, en qué años se encuentran más meses vacíos, si se encuentran meses vacíos, cuál es el volumen de derrames en la presa y graficar los estados de la presa en el tiempo. Es decir, lo que graficó Karen, que fue el volumen real contra la fecha y ver cómo es el comportamiento
de los estados de la presa. Pueden empezar a plantearlo y me van diciendo las dudas que les vayan surgiendo. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Es que he visto un concepto que mencionan mucho que es laminación de avenidas, Ajá. que va con lo de la gestión de las mismas avenidas, pero aún no me queda claro, no sé si me podría decir con palabras menos técnicas, qué es laminación de avenidas. ¿Qué es laminación de avenidas? La laminación de avenidas es lo que hace el vertedor. Nada más que en México le llamamos tránsito de avenidas y los españoles le llaman laminación de avenidas. Pero aquí en México lo vamos a encontrar en los libros de obras hidráulicas como tránsito de avenidas. Es que el hidrograma entra a la presa y cuando sale ese hidrograma de esa avenida, la presa le va a mover el tiempo al pico y le va a bajar el caudal pico. El que baje el tiempo al pico y ese tiempo al pico se extienda, se haga más grande, a eso se le llama laminación de avenidas o tránsito de avenidas. Ah, ok, es como quitarle pendiente a la curva, se podría decir. Exacto, así es. Ah, ok, gracias. Como lo que estábamos haciendo, quedándonos en casa, bajando la curva, lo mismo, nada más que ahí es agua. Ah, ok, ok, sí, sí. Miren, les voy a hacer un gráfico más o menos para que lo veas. Profe, ¿Sí? en la pregunta C, que dice ¿cuál es el año más crítico para la presa? La D, perdón. Dale. ¿Cómo sabríamos eso? ¿Los años en que tiene más meses vacíos o? Así es, el año que tenga más veces vacíos, ese es el año más crítico de funcionamiento de la presa. Ah, ok, gracias. Miren, voy a hacer una figura para mostrarle a Luis en lo que ustedes avanzan ahí en el problema, lo que más o menos teníamos. Profe, en la primera parte nada más desciende, desciende y desciende y desciende hasta que cambia otra vez. ¿Ese se tomaría como pico? Porque dice -10 y luego -19, -37 y así sube. Lleguen Ok, hasta el volumen útil, lo que ustedes consideren como volumen útil, y ahorita lo empezamos a ver ya que lleguen hasta ahí. Considera ahorita tú los picos que tú consideres, de acuerdo a tu criterio, ok, y ahorita ya lo revisamos cuando ya me digas, esto me da a mí de volumen útil y ya lo empezamos a revisar. ya está. Gracias. Profe, me hace un poco de duda los primeros tres números porque es 13, luego 12, luego 19.
Aunque varíe de poquito, ¿se tomaría en cuenta como P1 y T1 o no? Tienes que sacar las entradas al vaso y de eso las acumuladas, Jessy. Ah, ya vi. Gracias. De nada. Sí, hay que sacar primero las netas y ya de esas las acumuladas. Mira, Luis, esta es la laminación de las avenidas. Este que ves aquí sería el que entraría, o este para que lo vean todos, esto es lo que entraría a la presa, este sería el hidrograma que entraría a la presa. Y entonces el vertedor lo que haría, o lo que haría la presa es que almacenaría mucho volumen de este hidrograma y lo que dejaría salir nada más sería este. Entonces el tiempo al pico del hidrograma que entró a la presa es de aquí a donde inicia el hidrograma, este tiempo de aquí a aquí. Y el tiempo al pico del nuevo hidrograma es de aquí a aquí, es decir, incrementó el tiempo al pico, el tiempo en el que se presenta el pico. Y además disminuyó el pico, de pasarlo de aquí, lo pasó acá. Eso es lo que se conoce como la laminación de las avenidas. Ok, entonces es como si la presa tuviera un colchón Exacto, para cuando empiece a llegar esa avenida quede algo en la presa y salga menos. exacto, eso es. Por Ah, eso ok. también tiene como uso el disminuir los efectos de inundaciones las presas. Ajá. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, una duda. Por Sí. ejemplo, digamos que hay un pico en julio. ¿Se puede ver otro pico en septiembre? En julio, un pico, ¿qué sería? ¿Positivo, negativo? Es negativo, bueno, según yo es negativo. ¿En qué mes te da? Bueno, es que si quieres le comparto la pantalla de lo que estoy haciendo, a ver si Sí, voy bien. compártemela, por eso dejé de compartir, para que ustedes me vayan ahora sí mostrando las dudas que tengan. Ok. Bueno, según como yo lo pienso, por ejemplo, aquí va descendiendo, descendiendo, descendiendo y aquí vuelve a subir un poco el nivel. Entonces, por lo tanto, según yo, allá hay un pico. No sé si está bien así. Bueno, pero si se recuerdan el método, lo primero que hay que encontrar es el pico máximo. Por lo tanto, el primer menos 96 Ajá.
pues no tocaría porque lo primero que hay que encontrar son los P1. Ah, que, bueno, es que ya me confundí. Entonces sería, por ejemplo, de estos valores, el máximo que sería el 157, que Exacto, sería ese sería tu este. primer P1, después encontrar P2, después encontrar P3, después encontrar P4, y después los posteriores, el T1, que sería después de T1 encontrar T1, después de P2 encontrar T2, después de P3 encontrar T3, si los hay. Ok, entonces siempre los P's van a ser positivos. Exacto. Ok, Bueno, sí. ok, muy bien, gracias. ¿Alguien ya tiene cuántos picos hay? ¿Cuántos P1, cuántos P's habría ahí en esos datos? Profe, yo tengo una duda. Sí. Es Si que quieres, ya voy compárteme la pantalla y ya me lo Ay, vas no sé exponiendo. hacer eso. No sé hacer eso, profe. Estoy muy india. Para No, hacer pero eso. en la parte inferior, al A lado, a ver. tu mano izquierda, a tu mano derecha tienes chat y después compartir pantalla. A ver. Ok. Ahí va, ¿eh? Sí. Bueno, estoy aquí en esta parte ya. ¿Sí se ve o no se ve muy bien? Todavía no, pero parece que ya iba a empezar a compartir. ¿Te parece ya dejar de compartir la opción? Ya. ¿Ya no Creo le sale? que ya, ahora sí ya te puedo ver. ¿Ya? Ok. Sí. Bueno, voy aquí en esta parte que estaba en un número positivo con P3 y empieza a bajar hasta el 117, que es como el más bajo, sigue siendo negativo y ahí yo coloqué el T3, pero luego continúo y sigue habiendo más números en negativo, o sea, vuelve a bajar pero vuelve a subir otra vez. Ah, Entonces, habrá ahí un el menos P negativo, ese sería entonces el valor. Ese sería P4. que sería en ese caso me parece. No, no es, sí, 217. porque es que aquí baja y hasta aquí ya empieza a subir otra vez. 24, 29, 35, 40, 45, 89, 124. Sí, ¿no? A ver, T3, T2. ¿T2 cuál tienes como T2? Si me lo muestras más arriba. Ahí se ve. Sí, P2 170,
T2 menos 52. Ahí está bien. P3 menos 119. Está bien. Y aquí es donde empieza lo raro. Después sería menos 117. Ujú. Y luego yo digo que ese sería el P4, el menos 20, pero no sé. Pues sí, porque es el menos negativo, ¿no? Entonces no hay problema si es positivo o negativo, porque tenía esa duda, pero cuando era el T negativo y No, dijo no, que porque hay un lo cambio de positivo no pendiente, había ¿no? problema. Se queda ese valor. Ah, ok. Sí. Ya esa era mi duda, porque sí vi a partir de ahí, o sea, como la curvita y todo es negativo, pero ya está bien entonces. Ok, sí. Profe, pero entonces el primer pico no sería menos 10.202. Es el menos negativo de los que empezamos. Y ya luego empieza otra vez a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ah, no, pero en esa condición, en la primera, no, porque sí tenemos ahí, tenemos que buscar un máximo. Ahí sí tendríamos que buscar Sí, el cuando iniciamos el primero. análisis, ahí sí tenemos que buscar un máximo. Ya después, cuando vamos avanzando en los estados de la presa, ahí sí ya puede hacer que no tengamos un valor, sino que sea un mínimo máximo, un mínimo negativo. Ah, ok. Sí, ya, ya, ya. Gracias. De nada. P11. P11. P12. P12. P13. Y cabrón. Profe, yo tengo duda aquí. No sé si pasa lo mismo que con Jessie, por ejemplo. De aquí es un pico y entonces empieza a bajar, a bajar, a bajar, a disminuir y aquí ya vuelve a subir. Entonces, ¿pasaría lo mismo que con Jessie o no? A ver, ¿qué valores? Ah, es que, por ejemplo, 150. Ajá. del menos 60, luego va disminuyendo a menos 70 y luego sube tantito a menos 65. Entonces, no sé Pero si ese también. sería un mínimo el menos 70, ¿no? Sí. Sería un mínimo y el siguiente máximo sería 99.99. Ah, ok, muy bien. Entonces, creo que el 150 sería el P, el siguiente el siguiente pico secuente sería 99 y el mínimo entre esos dos sería menos 70. Muy bien. Gracias. Profe, yo tengo, bueno, según lo que hice yo, me salieron 14 picos y ya. A ver, si quieres, compártenoslo y lo vemos. ¿Cuáles fueron los que te quedaron? Y vemos si los demás compañeros les dan los mismos. Voy. ¿Ya está compartiendo la pantalla? Todavía no. A ver. ¿Ya? No, todavía no la. Bueno, yo todavía no la veo. Ahora. Donde dice compartir pantalla. Ya le puse, pero... Y le puse compartir pantalla y sonido. Dale chance, a veces tarda. Ya. ¿Ya? Ahí está. Yo tengo estos picos. Bueno, nada más que en este último tuve una duda si ponerle T o no, porque ya este es el más bajo que llega y luego empieza a subir, pero ya no se sabe a partir de aquí. A De ver, si este, quieres, muéstranos desde el primero. ¿Cuál sería para ok. ti P1?
Para mí P1 sería el de ¿Y P2? 157.56. P2 sería 170.14, bueno, punto 137. ¿P3? P3 112.07. Yo diría que 119, ¿no? Sí, ¡Ah! ¡Qué 119. bárbaro! Perdón. P3. Ok, Sí. ahí está perfecto. Y ya luego P4, el 20.46. P5, 13.78. Luego P6, 150.36. P7, 99.99. P8, 72.33. P9, 228.56. P10, 142.45. P11, 3.04. P12, 50.44. P13, 219.38. Así Y es. P14, 193.94. Y ahora sí, aquí mi duda es si es necesario poner este T, porque aquí este es el valor más bajo al que llega, pero no está entre dos picos, porque No, se este, puede quedar ahí nada más hasta T14. o sea, sí Hasta lo ahí nada dejo. más calcularía. Sí, hasta ahí nada más. Ah, ok, entonces ya Ahora está. calcula los volúmenes. Ok, gracias. ¿Ya se dejó de compartir? ¿Ya? No, todavía no. Que Sigues no, compartiendo la pantalla. se está tardando mucho. Ahí está, ¿verdad? Ya. Gracias. Si alguien más tiene dudas, nos la comparte y lo revisamos, ¿no? ¿Alguien ya tiene el volumen útil calculado? No, yo aún no.
Cristian, ¿qué valor te dio de T13? 117.18. Ah, no, perdón, ese es el 3. Ay, Dios. Ah, 54.24. Ah, ok, gracias. Ah. A mí el volumen útil máximo me da 236.401, no sé si esté bien. A ver, ahorita que lo chequen los demás y ya lo... ¿236 punto qué? Punto 401. Ok. ¿Cuánto dio? 236.401. Sí, a mí también. En el estado inicial 3, ¿no? El P3 y T3. Ah, creo que sí. ¿Alguno de los dos lo puede compartir? ¿Nos puede mostrar el proceso para llegar a ese valor? Más veces. O bueno, yo lo comparto. Más deje ver dónde. Sí, el que de ustedes que el que quieran. Um, ¿Cuánto te dio el más grande? 236.401 creo que dijeron. sí. Ah, ok. ¿Ya se Sí, ve o todavía no? también me dio eso a mí. Todavía no. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, pues ya ubicando mis P's y mis T's, Sí. lo que hice fue proponer los estados iniciales, haciendo Sí. la diferencia de, en este caso, P1 y T1, Sí. que sería estos dos de acá arriba, y así Sí. sucesivamente con todos los P1 y los T1. Y pues para más rápido, pues yo usé la condición de encontrar un máximo entre Ok. todos esos. Y ya me dio que es el Ok. estado inicial 3, Muy bien. que ¿Cuál sería, era su condición? que sería entre noviembre del 92 y junio del 93. Perfecto. Muy bien. Entre estos dos. Y pues ya ahí tenemos nuestro volumen útil. Ese sería nuestro volumen útil. Muy bien. Gracias, Jair. Sí, pues nada. Dejé, quito. ¿Cuántos han podido ya llegar al volumen útil, más o menos? ¿O quiénes les Yo quedan ya. dudas de cómo llegar al volumen útil todavía? Yo ya en eso ando. Yo ya, profe.
Los que ya vayan terminando, pues vayan calculando los volúmenes reales, los derrames y los estados del vaso. ¿Cuántos volúmenes útiles daban? Yo tengo 13, no sé. A mí me dieron 14. Creo que 14 les dieron. A mí también me dieron 14. Gracias. Nada. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla para mostrarles yo el cálculo nada más antes de despedirnos de lo que sería la identificación de los picos, ¿no? Nada más ya ustedes continuarían con lo demás. Bueno, creo que esto es lo que todos tenemos, es los meses, las entradas y las demandas. Primero lo que calcularon es la entrada neta en millones de metros cúbicos y posteriormente la entrada acumulada. Y también en millones de metros cúbicos. Y con esto lo calcularon las entradas menos la demanda, calcularon la entrada neta y lo calcularon para todo el periodo, ¿no? Que va desde enero del 92, del 90, hasta diciembre del 2004. Aquí fueron acumulando más. El primero sería tal cual, sería igual a este, el segundo sería este más este, y fueron calculando de los acumulados. Entonces, si primero identificamos los picos, sería T1, sería el primero, 157. Aquí tendríamos el T1. Después tendríamos, el siguiente pico, buscar el siguiente pico. Tendrían 170, si no me olvido, sería, si no me fijo, es este, P2. Después el siguiente pico, aquí va bajando, 112, 119, T3. T1, T2, T3, baja, 17. Hasta que llega a menos 20, ¿no? Que sería T4. Voy a bajar hasta menos 70. Voy a subir hasta llegar a 3.
Este sería P5. Después de P5 empieza a bajar hasta menos 125. Después empieza a subir hasta que llega a 150 y sería P6. El siguiente pico secuente, P7, aquí empieza a bajar hasta menos 49, hasta menos 70, empieza a subir, llega a menos 99, que sería P7. Después bajaría hasta menos 63, comienza a subir hasta que llega a 72, que sería P8. Después empieza a bajar hasta menos 41, empieza a recuperarse hasta 228.56016, que sería el pico secuente 9. Este sería 221, 29, hasta que baja a menos a 15. Se empieza a recuperar hasta que llega a 142. Sería P10. Después empieza a descender hasta menos 30. Empieza a recuperarse hasta llegar a 3. Que sería P11. Vuelve a descender hasta menos 138, empieza a recuperarse hasta llegar a 50. P12. Empieza a descender hasta menos 180, hasta menos 42. Se recupera hasta llegar a 219. P13. Vuelve a descender hasta llegar a 54. Y se vuelve a recuperar hasta llegar a 193. 14. Y ahora identificamos los mínimos, pues aquí sería este de aquí. De 1, el mínimo entre estos dos sería este de aquí. De 2, el mínimo de estos sería menos 111. De 3. Sería menos 117, ¿no? Disculpe. Cierto, sí, es verdad. Gracias, Karen. Entonces este sería menos 170. El siguiente mínimo sería menos 125. El siguiente mínimo sería menos 70. El siguiente mínimo sería menos 63. El siguiente mínimo sería menos 41. El siguiente mínimo sería 15. El pico secuente de P10 sería menos 30. El pico secuente de P11 sería menos 138. Sería P12. Perdón, P12. El siguiente pico secuente de P12 sería menos 42. Sería P12. El siguiente sería 54. De 13. Y el siguiente mínimo sería menos 27. Sería... Creo que fueron los mismos que encontraron, los 14 que encontraron ya los compañeros, ¿no? Entonces, pues tendremos que proponer, pues, 14 volúmenes útiles. Volumen útil
Está desde 1 hasta 14, ¿no? Tendremos. Y será la diferencia de este menos su pico secuente. Y da 202. El siguiente, P2 menos su pico secuente. Y da 222. Sería P3 menos su pico secuente. Queda 236.401 y creo que fue el que presentaron ya sus compañeros como el volumen útil. Entonces pues ya lo voy a identificar aquí de una vez, ¿no? Si ellos ya lo identificaron. Ya nomás calculo el 4, que sería P4 menos P4. Y acá calculamos el 5. Sería P5 menos T5. Y entonces ahí, hasta ahí lo voy a calcular. Ya lo demás pues resultaría menor que este. Y aquí utilizando la función máximo, pues sí podemos identificar cuál sería el máximo de todos. Y poner ese como volumen útil. ¿Hasta aquí todos les queda claro cómo llegar al volumen útil? Sí. 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 Ok, bueno, entonces algo que les pediría que calcularan sería contestar a las preguntas que están ahí, que sería bueno, ¿qué es este? Este de aquí. A las preguntas que están aquí, de encontrar cuál es el mes más crítico, hacer el funcionamiento, pero hacerlo para dos casos. Una, que lo hagan en una hoja tomando como estado inicial el volumen útil, que sería 236. Y el otro, que lo hagan tomando como estado inicial un nivel mucho más bajo, que sería tomando 30 millones de metros cúbicos. Entonces, que hagan el análisis, cómo sería para esos dos volúmenes iniciales. Uno con el volumen útil, 236, y otro partiendo de un volumen inicial de 30 millones de metros cúbicos. Y que encuentren más o menos cómo son los estados de la presa. Profe, retomando de lo que había Ok. preguntado Trini, Sí, entonces el año crítico va a ser el el año que donde tenga más más, meses críticos. exacto. O si no, bueno, sí, sería, seguro van a encontrar alguno, el que tenga, si no hay alguno más que algún año tiene uno, pues sería ese. O sea, el que tenga más meses críticos, en que se llega a volumen cero. Gracias. Profe, si ¿Sí? se da el caso de que un año, por ejemplo, tenga los mismos meses críticos, Entonces los dos los mencionan como críticos. a los Dicen, dos funcionan como exacto, los críticos. 2 años serían críticos, dirían. Entonces los críticos, años críticos no hay uno, sino hay dos, y serían el 95 y el 2000. Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces más o menos les queda claro cómo lo que tendrían más o menos que abordar. Sí. ¿Alguien tendría alguna Sí. duda? ¿Alguien le quedaría alguna duda de lo que les estoy planteando para resolver? Bueno, si no tiene alguna duda, si de todo si les genera alguna duda, me escriben por correo y me escriben ahí en el correo la duda que tengan. Y lo otro sería que a partir pues, de la siguiente clase empezaremos a ver entonces ya funcionamiento del vaso, pero a partir de considerar ya todos los volúmenes, incorporar ahora precipitación en el vaso, evaporación y hacer el análisis del funcionamiento del vaso ya para diferentes niveles, ¿no? Pero ya considerando toda la información de la presa. Aquí incluso ya incorporaremos lo que será la curva elevacionaria de capacidades para poder empezar a hacer el funcionamiento del vaso. Y pues entonces, si no hay más dudas, nos veríamos la siguiente sesión. Ok, muchas Ya está, gracias, gracias. profe. Muchas gracias Muchas por su gracias. atención. Que tengan Entonces, muy buena tarde.
Sí. Va a modificar la fecha, ¿verdad? La de la 2. Sí, de la 2 voy a modificar la fecha para que hasta mañana, para que lo puedan subir y ya ver ahí cada uno cómo hizo su planteamiento. Ya está, gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.